Uno de los momentos más controversiales del mes de noviembre de 1879 fue la denominada Contramarcha de Daza, también llamada Contramarcha de Camarones, y en el Perú la Traición de Daza, un hecho muy polémico que terminó afectando la unión de la Alianza Perú-Boliviana en la campaña de Tarapacá, especialmente en la Batalla de Dolores. En este video les contaré los pormenores de esta marcha y trataremos de develar el porqué del inexplicable actuar del presidente boliviano Hilarión Daza. Las fuerzas bolivianas se encontraban en Arica, listas para avanzar a reunirse con las fuerzas de Juan Buendía en Tarapacá, para así dar una gran batalla a los chilenos que ya empezaban a concentrar sus tropas en la Guada de Dolores. El escuadrón Tacna se une a la división boliviana, iniciando la travesía el día 11 de noviembre de 1879. El corresponsal del Nacional nos relata la partida de las tropas bolivianas desde Arica a Tarapacá. Arica, noviembre 11 de 1879. Señor director del Nacional. Con gran entusiasmo ha sido recibido el provisional de Lima número 2. Ha desembarcado en medio de los vivas de la multitud agrupada en el muelle y avenidas, vivas que él contestaba por su parte con igual entusiasmo. A la hora en que desembarcara el batallón número 2, comenzó a desfilar el ejército boliviano al compás de los pasos dobles tocados por sus bandas de músicos y los redobles de tambores y los toques de corneta del Cazadores del Cusco y el segundo provisional de Lima. El batallón Colorados iba a la cabeza. Tiene 700 soldados, musculatura y talla hercúleas, veteranos escogidos todos y vencedor el que menos en 3 combates. Imponente es el aspecto que presentan esos soldados con sus altos morriones y chaqueta punzó y pantalones blancos, con sus robustos pies desnudos, calzanojotas, y con sus Remington apoyados en sus anchas manos y robustos brazos. La 10ª de César y los granaderos de Napoleón no causaron efecto más imponente que el Colorados. Su disciplina, por supuesto, no es menor que la de un batallón prusiano. Imagínese de lo que será capaz un cuerpo igual, con el general Daza que lo manda particularmente a su cabeza. Igual cosa debe decirse de los demás batallones bolivianos. He aquí los nombres de los que han salido hoy sobre Tiliviche. Granaderos de Daza, Colorados, Sucre, amarillos. Aroma número 2 de Cochabamba, verdes. Viedma número 3 de Cochabamba, escuadrón vanguardia, compuesto de 40 hombres de cada uno de los regimientos que forman la Legión Boliviana, el regimiento de artillería, la escolta del general Daza. Inmenso fue el entusiasmo con que partieron esos soldados, entusiasmo del cual participamos todos los que presenciamos la marcha de tan brava tropa. Y mucho más aún, cuando vimos al general Daza, más simpático y apuesto que nunca, en un hermoso caballo tordillo. Parecía que las penetrantes miradas del general, que sonriendo contestaba los vivas que se le hacían, se desprendía no sé qué luz, presagio de la gloria con que va a cubrirse. Jamás vivas y hurras más atronadoras se han lanzado como las de hoy. Vivas y hurras salidos desde el fondo del alma y arrojados al aire con toda fuerza de los pulmones y de todos los corazones, al mismo tiempo que esos gritos llenaban el espacio, surgían también y se elevaban hasta Dios, ardientes plegarias por ese noble entre los nobles, hijo de Bolivia y América. Adelante, general. Lleváis la fortuna de 2 pueblos que os aman, os bendicen con toda el alma. Adelante, general. Sois el gran boliviano. Quiera Dios reservaros mejor suerte en tierra que al gran peruano le cupo en el mar. Acompañaron al general hasta una legua fuera de la población, su señoría el director de la guerra, el contraalmirante Montero, y todos los jefes y muchas personas de este puerto. Hubiéramos querido oír palpitar al despedirse esos 3 corazones de Daza, Prado y Montero, pero desgraciadamente nos fue imposible conseguir un caballo, y a pie este maldito cuerpo se fatiga demasiado. Inmensa era la alegría que resplandecía en los semblantes de los jefes y oficiales bolivianos. Era la alegría de la victoria o de la muerte, hermosa perspectiva bien cercanas de realización para ellos. Vencer o morir, sepultar al enemigo odiado.
triunfar o encontrar la muerte combatiendo por la patria, y más que por la patria, por la humanidad. Porque a la humanidad también ha retado Chile con sus innumerables crímenes, desde el robo del 14 de febrero hasta el asesinato de las mujeres y niños de Pisagua, el 2 de noviembre. ¡Oh, qué alegría en efecto! Después de despedirse del general Daza, el director de la guerra con el contraalmirante Montero y demás acompañamiento, fue a visitar al número 2, provisional de Lima, y habló a la tropa. No sé lo que dijo, pero desde lejos he oído que lo vivaban, y también al contraalmirante Montero. Este era el ambiente que se vivía ese día 11 de noviembre en Arica. Gran parte del relato de este video está basado en el historiador boliviano Roberto Querejazú Calvo y en su libro Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Pacífico, en donde nos cuenta que, comillas, la marcha debía hacerse en las noches o en los amaneceres y atardeceres, es decir, evitándose el azote del sol y el calor del día. Sin embargo, el general Daza inició su ingreso al desierto a las 9 de la mañana. Como agravante de tan craso horror, dejó que los soldados que durante los 3 días de permanencia en Arica habían bebido vino en exceso, llevasen sus cantimploras llenas de esa bebida en vez de agua. Como consecuencia de la canícula y el alcohol, el avance del primer día no pudo llegar hasta Chaca, lugar programado como primera etapa. Se tuvo que acampar en medio del camino, donde no existía recurso alguno. Según José Vicente Ochoa, miembro de la Secretaría del general Daza y encargado oficial del diario boliviano en campaña, comillas, se pasó una noche angustiosa porque la falta de agua y víveres hizo estrago. En la mañana del siguiente día, 12 de noviembre, volvió a caminarse en las horas soleadas. Se encontró charcos de agua cenagosa. Muchos soldados se abalanzaron a beberla succionándola a través de un pañuelo o el extremo de una toalla. Al poco rato vomitaban estrepitosamente. A las 12 del día se llegó al pequeño valle de Chaca, en el que existían algunos recursos. Se repartió agua, carne fresca, arroz y galletas. También vino, que se producía allí mismo. Comentó Ochoa que, comillas, volvióse a cometer la falla de dejar que la tropa lo consumiera sin taza y llenara con él sus cantimploras. No lo pudieron evitar ni jefes ni oficiales. Pasamos ahora al día 13 de noviembre y continuamos con el relato de Roberto Querejazú Calvo. 2 puntos. La caminata del 13 fue tan desorganizada como las 2 anteriores. Se sufrió otra vez por el calor y la falta de agua. Se produjeron numerosas bajas por efectos del cansancio, la sed y el hambre. El coronel Narciso Tablares, encargado del cuartel maestre, denunció más tarde que aunque el proveedor general, señor Pedro Melgar, acumuló 200 odres de agua, el general Daza, de manera inexplicable, los hizo devolver a Arica con excepción de 11, que fue todo lo que quedó. Tablares dijo lo siguiente, 2 puntos. Como es natural, fue imposible abastecer con tan pequeña cantidad a todo el ejército. Muchos soldados murieron de sed. Esa noche logré conseguir 8 odres más, pero nada aliviaron la situación porque los edecanes de Daza, seguramente con consentimiento de él, repartieron el contenido a sus caballos. El 14 al mediodía se llegó a Camarones, donde existía un río con abundante caudal, fruta y otros elementos de boca. Camarones se suponía la mitad del trayecto hasta el punto en el que pensaba encontrar al general Buendía y sus divisiones. En esa misma fecha, el general Daza telegrafió a Arica al presidente Mariano Ignacio Prado un mensaje que decía: 2 puntos. Desierto abruma. Ejército se resiste a continuar. No hay víveres. El desierto abrumaba porque se marchaba en las horas de sol. El ejército no había hecho ninguna manifestación para no seguir avanzando. Víveres existían en cantidad suficiente. Daza convocó a reunión de los jefes de su ejército para adoptar las medidas que exigía la situación. Los participantes en la reunión han dado versiones dispares sobre la forma como se desarrolló. Daza, en un manifiesto que escribió años más tarde en París, aseguró que todos los jefes, sin ninguna excepción, fueron partidarios de volver a Tacna en vista del lastimoso estado de la tropa. El general Castro Arguedas,
jefe del Estado Mayor, dijo que el general Daza adoptó la decisión en ese sentido el mismo día de la llegada a Camarones, es decir, el 14, que él no se opuso por temor a sus acostumbradas reacciones arbitrarias, que en el Consejo de Guerra del día siguiente no dio ninguna opinión porque antes lo hizo llamar Daza y le previno que si no estaba de acuerdo con el retorno a Tacna, era mejor que guardara silencio. El coronel Eliodoro Camacho afirmó también que en el Consejo de Guerra el general Daza no emitió opinión alguna, pero que con palabras entrecortadas y movimientos de cabeza mostraba su decidido propósito por la retirada. Acá tenemos el relato de Eliodoro Camacho sobre lo ocurrido ese día 14 de noviembre. Comillas. El mismo día en que el ejército llegó allí me encontré con el secretario general, señor Gutiérrez, quien me preguntó qué pensaba acerca de la continuación de la marcha en vista de que la tropa había llegado en completo estado de cansancio y destrucción. Juzgando que la pregunta se refería a marchar al día siguiente, contesté sin vacilar que era imposible y que la tropa debía descansar en ese lugar. Díjome entonces que yo le hablara al general Daza en ese sentido, sin temor alguno, puesto que era idea aceptada ya por él mismo. En la junta de guerra que tuvo lugar aquella tarde, expuse yo que la marcha no podía continuar al día siguiente, tanto por lo rendida que venía la tropa, cuanto porque marchábamos a ciegas, sin saber la posición del enemigo ni la del ejército aliado a órdenes del general Buendía, que convenía, por consiguiente, que el ejército boliviano se refrescase en Camarones, donde había agua abundante y víveres suficientes, que mientras tanto el general Daza, 2 ayudantes y yo hiciésemos una rápida y peligrosa y al mismo tiempo proficua excursión sobre Pozo Almonte, donde hallaríamos al ejército aliado y a cuya cabeza se pondría él, que desde allí ordenaría los movimientos del ejército de Camarones, bien sea para el ataque en combinación con el ejército del sur o bien para que se uniesen ambos en Tiliviche o en Tana. El general Daza pareció aceptar estas ideas y ofreció telegrafiar en ese sentido al general Prado. Durante aquel consejo militar, unos jefes apoyaban mi idea, otros opinaban a favor de una retirada y otros, en fin, se declararon sin el derecho de pensar y solo con el deber de obedecer. El día 15, el general Daza recibió mediante telegrama la respuesta del general Mariano Ignacio Prado. El relato de Eliodoro Camacho nos dice lo siguiente. Al día siguiente fui llamado a la oficina de telégrafos donde se hallaba el general Daza con su secretario general. Me mostraron un telegrama recibido de Arica en el que el general Prado decía poco más o menos. Habiendo recibido su mensaje de ayer en el que me manifiesta la resistencia del ejército a continuar la marcha, convoqué anoche una junta de guerra que ha resuelto se ordena al general Buendía que ataque inmediatamente. Por consiguiente, no solo es peligrosa, sino inútil la marcha personal de usted al sur. Esto me convenció de que el general Daza no pasó a Prado la comunicación convenida, sino otra que la voz pública repetía haber sido en estos términos. Desierto abruma, ejército se resiste a continuar, no hay víveres. Cuando reclamé por haberse faltado a lo convenido, se me contestó con un enredo de palabras. Cuando pedí conocer el telegrama enviado para descifrar el malentendido en el que había caído el general Prado, el doctor Gutiérrez se buscó los bolsillos y me dijo: he perdido el papelito. En la tarde del mismo día, llegó de Pozo Almonte el teniente Felipe Niño, de Guzmán, con varias comunicaciones para el general Daza, en las que el general Buendía lo llamaba a ponerse a la cabeza del ejército de Tarapacá. Los más de los jefes rogamos al general Daza proseguir la marcha. Unos pocos opinaron por la retirada. El general Daza se limitó a escucharnos. No dio ningún dictamen, ofreciéndose únicamente, de un modo indeciso, decirle al general Prado que telegrafía a Pozo Almonte para que se suspenda el ataque ordenado. A poco de retirarme del alojamiento del general Daza, oí en el campamento dianas ejecutadas por las bandas de música. Cuando pregunté el motivo, se me avisó que se había ordenado la contramarcha. Volvemos al relato de Roberto Querejazú Calvo, historiador boliviano. La orden se cumplió. El 16, después de 48 horas de descanso en Camarones, jefes, oficiales y soldados emprendieron el camino de vuelta a Tacna. Lo hicieron en mejores condiciones físicas que en sentido contrario, más moralmente desalentados, confundidos, sin poder comprender
las razones que determinaron que su capitán general, que días antes les manifestó que iban en pos de gloria, los hacía retroceder arrastrando una gran vergüenza. El general Daza no estuvo con sus subordinados. Permaneció en Camarones con el coronel Camacho, el auditor de guerra, señor Belisario Salinas, 100 jóvenes de la Legión Boliviana y una escolta de coraceros. Con todos ellos continuó hacia el sur. ¿Con qué intenciones? Lo que aparentemente buscaba Daza era diferenciarse de los jefes que llevaron las unidades de vuelta a Tacna y hacer creer que él estuvo en desacuerdo con la contramarcha. Acá tenemos otra versión, esta del historiador peruano Jorge Basadre. 2 puntos. Alegres dianas fueron tocadas en el campamento de Daza, y a las 5 de la tarde los batallones comenzaron a desfilar, en ascenso lento por la cuesta de Camarones hacia Arica. El general boliviano Juan José Pérez reveló que Daza, temeroso de sucumbir o de que se debilitase en la expedición el batallón Colorados, engañó a Prado al comunicarle que los soldados no querían seguir avanzando, y que a los soldados les hizo creer que Prado los llamaba para defender el Morro de Zama, es decir, el litoral norte de Tacna. Y agregar que cuando se presentó ante Daza el batallón Colorados, inquiriendo cómo es que tenían que contramarchar en frente del enemigo sin haber vengado a sus hermanos caídos ya en la guerra, la respuesta fue embustera. Comillas, van ustedes a sucumbir en el desierto, y yo los quiero como a mis hijos, para consentir en ese sacrificio estéril. Nos llaman para defender el Morro de Zama, repitieron los colorados y accedieron a emprender la retirada. Según otros testimonios, también de origen boliviano, el secretario de Daza, José Rosendo Gutiérrez, dejó el telegrama en que solicitaba la retirada antes de salir de Arica, y Daza recibió el telegrama de Prado, autorizándola cuando ya la había iniciado. La idea de llegar a Camarones y contramarchar parece concebida en Arica, madurada en el trayecto y confidencialmente acordada entre los íntimos de Daza antes del Consejo de Guerra, dice el historiador boliviano Mercado Moreira, que ha dedicado un libro a este enojoso asunto. ¿Por qué dio Daza la orden de retirada? El ejército tenía todavía agua, víveres y forraje, aunque escasos. Las perspectivas de encontrarlos aumentaban si se decidía avanzar en el camino hacia San Francisco. Los carros de traición o de connivencia con los chilenos fueron voceados en forma violenta y reiterada por muchos bolivianos, encabezados por los generales Camacho y Pérez, y también por testimonios peruanos. A esto se sumó el historiador italiano Caivano, con su característica vehemencia. Las gestiones hechas por Salinas Vega y René Moreno sirvieron como antecedente para tan grave acusación. En realidad, no hay pruebas para ello. Las fuerzas chilenas se alarmaron mucho ante el avance de Daza. Lo que parece haber primado en Daza es el deseo de retener sus tropas, sobre todo los colorados, y no exponerlos, ya que constituían su único apoyo en el poder, inducido por el ansia de evitar, para su investidura política y militar, los peligros de una campaña tan distinta a las que él había conocido en su vida de soldado revoltoso. A estos sentimientos debió unirse la preocupación ante lo que podían tramar sus enemigos en el propio ejército y en Bolivia si él se enfrentaba a los chilenos en una operación estratégica, penosa, complicada, difícil y de resultados dudosos. En todo caso, su actitud no admite defensa. A nuestro juicio, dice Mercado Moreira, la orden de la retirada de Camarones fue un acto de cobardía y de inconsciencia imperdonables. Se dice que el coronel peruano Gregorio Albarracín, que marchaba junto a los bolivianos de Daza con el escuadrón Tacna, decide continuar la marcha al sur buscando al ejército aliado encabezado por Buendía, que en ese momento descansaba en la oficina Ramírez, reanudando la marcha por la tarde en dirección a Agua Santa. La noticia de la contramarcha de Daza produjo desmoralización en las tropas de Buendía. Los peruanos tildaron de traidores a los bolivianos, los que a su vez comenzaron a dudar si seguir peleando y arriesgando su vida en territorio peruano, ya que su máximo líder se había negado a reforzarlos. La alianza tambaleaba y no fueron pocos los encontrones entre peruanos y bolivianos antes de la batalla de Dolores. ¿No fue capaz Daza de controlar a sus hombres, por lo menos con el consumo de alcohol? ¿Por qué marchar de día?
¿No era posible hacerlo de noche? ¿Por qué devolver el agua a Arica, un elemento tan vital en este tipo de marchas? ¿Quería Daza que esta marcha fracasara? Es difícil llegar a imaginar lo que pasaba por la cabeza del general Daza, quien fue descrito por el historiador Alcides Arguedas como hombre de temperamento ardiente, glotón, sensual, le seducía la vida fácil de placeres groseros y era ajeno a los escrúpulos morales. Hilarión Daza Grosselin, el mismo que provocó la guerra violando tratados vigentes, arrastrando a sus vecinos a esta lucha, paseándose por Perú como un gran militar, como el gran boliviano, firmando una alianza que él buscó y que no respetó, ya que al momento de actuar, llegado el momento de cambiar la historia, no fue capaz de levantar su espada, traicionando no solo al Perú, sino que también a sus propios hombres, que sí querían dar esta gran batalla y no cargar con la vergüenza de una retirada sin siquiera disparar un tiro. Mi nombre es Rodrigo Carmona y soy el administrador de la página de Facebook y también del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde puede encontrar esta y otras historias relacionadas con la Guerra del Pacífico y con los hombres que le dieron vida a ese ejemplo, con nuestros antepasados. Suscríbase, dele like y comparte. También puede seguir mis redes sociales en Instagram, TikTok y también mi página de turismo en Facebook, Tracks Norte Chile. Nos vemos hasta un próximo video.